I had nothing Saludándole en el amor del but Señor, heartache. deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a ir al cierre de la carta de Pedro, esta primera carta de Pedro a los hermanos que estaban en la dispersión en las zonas de Turquía, donde hemos podido observar que esta es una verdadera carta de aliento en medio de las persecuciones. Es una verdadera carta de motivación, es un refresco en medio del desierto, de las pruebas, de las soledades, de las angustias, hacia aquellos que tienen una esperanza viva puesta en Cristo y saben que de Él somos, por Él vivimos y de Él dependemos. Y quiero que observe que este capítulo 5 tiene el gran énfasis puesto en un subtítulo: el apacentar la grey de Dios. El apacentar la grey de Dios. No se olvide que el capítulo 4 lo meditamos bajo el tema padecimientos de gracia, y podíamos observar que los padecimientos del cristiano le capacitan para ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y ahora nos corresponde observar el cierre de esta carta en el sentido de que, como somos buenos administradores de la gracia de Dios en base a los padecimientos propios del llamamiento, ahora tenemos que ser solícitos en estar ahí muy atentos al rebaño de Dios. Y quiero que meditemos, porque vamos a observar que Pedro, en esta carta de estímulo, va a dar 3 exhortaciones finales. 3 exhortaciones finales en esta hermosísima carta. Entonces, quiero que meditemos bajo el tema 3 razones que inducen al cristiano a ser fiel. 3 razones que inducen al cristiano a ser fiel. Obviamente, ¿a quién? A Dios y al propio pueblo de Dios. Y vamos a leer desde el 1 al 11, y después ya vamos a ver algunos puntitos en las salutaciones finales. Y dice así la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tres grandes exhortaciones encontramos en estos versículos leídos de este tremendo pasaje de la conclusión de esta motivadora carta que escribe el apóstol Pedro. Cuando hablamos de una exhortación, estamos hablando cuando el escritor bíblico nos induce, vale decir, nos lleva con razones, con ruegos, con súplicas, o a veces también con palabras fuertes, para que como cristianos hagamos cosas que no estamos haciendo o dejemos de hacer cosas que estamos haciendo mal. Entonces, una exhortación es una consejería, pero al mismo tiempo es un aliento, un ánimo a hacer o dejar de hacer. Es inducir a la razón. Y acá Pedro induce a la razón a los hermanos que son los receptores de esta carta, le da esta exhortación hacia tres áreas fundamentales. Comienza primero con la fidelidad, después va a dar esta tremenda exhortación hacia la humildad y después a que estén vigilantes. Observe, por favor, que desde el 1 al 4 viene esta exhortación a la fidelidad. Ahora, en este pasaje que hemos leído, vemos varias referencias a las experiencias de Pedro en los evangelios, cuando estuvo con el Señor Jesucristo en los días de su carne. Sin lugar a dudas, comienza este capítulo 5 enfocando Pedro que él presenció, fue testigo presencial de los padecimientos de Cristo. Y también en el versículo 2 trae a la mente del receptor de la carta lo que él vivió cuando Cristo lo comisiona para apacentar las ovejas. Pedro le negó 3 veces y después Cristo, una vez resucitado, lo llama para que le confirme su amor por 3 veces. Y usted lo puede ver en San Juan 21, del versículo 15 al 17. Ahí usted puede ver cómo fue la comisión de Pedro. Pero también vio a Cristo vestirse como siervo, vestirse de humildad cuando lavó los pies de sus discípulos. Ese principio lo va a mostrar en el versículo 5. Y esta situación usted la ve en San Juan 13, cuando Cristo lava los pies de los suyos, mostrándole la grandeza en el servicio. Por lo tanto, Pedro sabía lo que era estar desprevenido cuando el enemigo acecha. Por eso presenta esta figura tan especial del símil, que el diablo anda como león. Ese es un símil, un comparativo. Jamás el diablo ha sido león, pero actúa como león y busca la debilidad, busca la oveja solitaria para devorarla. El único león genuino es el león de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo. Véalo, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, el león y el cordero, la doble naturaleza de Cristo, sus 2 venidas, su doble oficio. Y esta figura de Satanás zarandeando lo vivió Pedro, y usted puede verlo en San Marcos 14:37.
Es como que si el Espíritu de Dios fuese a la mente de Pedro y trajese a la carta para el cierre estas vivencias, esta experiencia pasada, que ahora Pedro va a testificar a los hermanos a los cuales dirige esta carta. Entonces Pedro descubre que la gracia de Dios se adecuaba a él y él quería transmitir estas experiencias a la iglesia y que le servirían para sostener también a aquellos hermanos, como también nos puede sostener a nosotros en los momentos complejos. Entonces, primera exhortación, primera de Pedro capítulo 5, desde el versículo 1 al 4. Esta exhortación es hacia la fidelidad. Y mucha atención aquí. Esta exhortación está dirigida principalmente a los pastores. La palabra pastor, obispo, que es un supervisor, o anciano, que es un líder o un ministro maduro, no necesariamente en edad, pero sí en madurez espiritual, es en realidad el mismo oficio. Y podemos ver muchos pasajes que lo confirman. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículos 17 y 28, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2, y Tito capítulo 1, versículo 5 al 7. La idea y el oficio del pastor, como un obispo, un supervisor, pero también como un anciano, un ministro que ha alcanzado madurez espiritual. Si usted observa, Pedro no se puso a sí mismo sobre los otros. Es muy importante esto, por favor, nótelo. Pedro no se puso a sí mismo sobre los otros, sino que llamó anciano también con ellos. Así se autodenominó, así se autollamó, anciano también con ellos. Y ocupa en forma deliberada esto entre los líderes o los ministros de la iglesia, a los cuales exhortaba. Se ponía a la par para potenciar, sobre todo en el ministerio, el sentido de la fidelidad al oficio al cual se ha sido llamado y a la manera de ministrar sobre la iglesia. Si observa usted, ya había pasado el tiempo en que Pedro se preocupaba por su posición en el reino. Ahora Pedro sabía que los pastores iban a atravesar mayores sufrimientos, porque siempre el enemigo donde más golpea es en la cabeza. Entonces, anima a los ministros de Dios de dos maneras, y tome nota, por favor, consiervo en Cristo. Número 1, les recordó que Cristo había sufrido por ellos y los sostendría. Y número 2, les recordó que la gloria siempre sigue al sufrimiento. No hay sufrimiento que no tenga gloria, y no hay gloria que proceda sino a través del sufrimiento. Una bofetada a la cara a las falsas teologías del siglo XXI, que desligan el sufrimiento y la gloria, y son más que hombres de Dios para exhortar al pueblo, son motivadores de almas que solo tocan las emociones de los incautos. Ahora, los dos temas del sufrimiento y la gloria se intercalan, se entretejen en esta primera carta de Pedro. Va a hablar de el ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Apacentar el rebaño. Entonces, los deberes pastorales van a incluir alimentar, dirigir, estimular, discipular y guardar el rebaño de Dios. Esta postura pastoral debe ser de supervisión. De supervisión. El segundo punto, el motivo del ministerio, no por fuerza, sino voluntariamente. El pastor debe ser un servidor del pueblo y un siervo de Dios. Y el corazón debe estar dispuesto
Como está dispuesto al amor de Cristo, tiene que estar dispuesto al amor al rebaño. Obviamente, después del amor a Cristo también tiene que estar el amor hacia la familia. Y no simplemente porque tiene que hacer el trabajo. Jamás se debe servir por ganancia deshonesta. Y eso lo presenta en esta parte de la carta tan hermosa. Disculpe. Sea esta ganancia deshonesta en base a una posición de prestigio, de poder, o simplemente por un carácter monetario, o quizás de promoción, para el aplauso, para ser visto, todo eso tiene que quedar fuera para poder ser fieles. Vea las exhortaciones tan precisas que presenta el apóstol. ¿De qué manera se debe ministrar? Es un liderazgo, es una mayordomía, es un predicar con el ejemplo, pero no es una dictadura de iglesia. Aquí no hay capataces, solamente supervisores. Por eso usa una expresión, los que están a vuestro cuidado. ¿Qué está diciendo con esto? Somos los que estamos encomendados a ser los guías, no los señores. Solo hay un Señor, Cristo. No hay señores en las iglesias o en la iglesia. Solo hay un Señor. Por eso no puede ser con señorío. Y también presenta la recompensa. ¿Cuándo será? En el futuro y no hoy. Claro que habrá gloria en el cielo. Y cada uno de los que pastorea tiene que someterse al príncipe de los pastores, al pastor principal, a Jesucristo el Señor. Por eso es más importante agradarle y glorificarle a Él que a cualquier otro o por cualquier otro motivo, razón o circunstancia. Entonces, la primera gran exhortación de este capítulo 5 va desde el 1 al 4 y es una exhortación a la fidelidad, principalmente al pastorado. Pero ahora, desde el versículo 5 al 7, viene una exhortación hacia todo el pueblo, también incluye obviamente a los pastores, es una exhortación a la humildad. A la humildad. Cuando se refiere en el versículo 5 a los jóvenes, se está refiriendo literalmente a los jóvenes como tal, pero también a todos los miembros de la iglesia. Y se debe seguir a los líderes espirituales. Aquí nos trae a la memoria los dos versículos claves de Hebreos 13, Hebreos 13:7 y Hebreos 13:17. Tenemos que seguir a nuestros líderes espirituales, a nuestros pastores. Yo sé que hay gente que la palabra líder no le gusta, pero sí aplica un liderazgo de iglesia en base a una mayordomía. Ese es el verdadero tipo de líder de iglesia, el cual es un mayordomo. Es una persona responsable de los bienes de su Señor y también de los bienes principales, que son los bienes no materiales, sino los bienes de las almas. Entonces en Hebreos 13 se nos presenta el ejemplo de los que nos pastorean y la sujeción a ellos en base a ese ejemplo que conduce a una obediencia. Y esto transmite la idea de la humildad. Y usa esta expresión citando el Proverbio 3, versículo 34, y usa la expresión de la humillación y el principio de la humillación para la exaltación, que también usted lo encuentra en Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice que tienen que revestirse de humildad, pero para que esto sea una realidad, dice y usa esta expresión: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces está impulsando a esto. Permitan que este tiempo de sufrimiento
les haga postrarse delante del Señor. Y esto va a producir que a su tiempo Él los exalte. Y Él promete que tiene cuidado de nosotros. Pedro trae a la memoria lo que aparece en San Marcos 4:38 cuando se le hace una pregunta al Señor Jesús. ¿No te preocupa que vamos a perecer? Obviamente que el Señor Jesús se preocupaba. Cristo siempre está en nuestra barca, sobre todo en los momentos más terribles, del fuego de la prueba o de la tormenta que nos anega. Ánimo, iglesia, ánimo, hermanos, ánimos, pastores. Y la sección desde el 8 al 11 ya nos va a presentar a estar vigilantes, a estar atentos, a estar muy despiertos. Él sabía claramente cómo Satanás trabaja. Lamentablemente muchos cristianos están en el sueño de la indiferencia, están dormidos. Y están permitiendo puertas abiertas para que el diablo trabaje. En su casita vea lo que presenta la Biblia en San Mateo capítulo 13, versículo 25 y versículo 39, y lo va a entender de mejor forma. No hay que olvidarse que Satanás es un adversario. De hecho, Satanás, eso significa enemigo o adversario. Y diablo, Satanás el diablo, significa el enemigo, el adversario, que es el que acusa y es el que calumnia. Un diablo es un acusador y uno que calumnia. Y lo hemos visto a través de la Biblia. El caso de Job, el caso que presenta el profeta Zacarías con Josué el varón simbólico en Zacarías capítulo 3. Y también se nos dice que solo llegará el día que Dios le va a denegar todo acceso para acusar a los escogidos. Apocalipsis 12:10. El diablo va a usar los labios de los que no son convertidos para acusarnos falsamente. Ya fue presentado esto en 1 de Pedro 2:12, 1 de Pedro 3:16, en 1 de Pedro 4:4 y en 1 de Pedro 4:14. Satanás siempre ha sido esa serpiente antigua que engaña, que usted encuentra en Génesis 3, pero termina siendo ese que se disfraza como león, el cual devora, el cual es mentiroso y homicida desde el principio, según San Juan 8:44. Entonces, ¿qué debemos hacer para derrotar al enemigo? Número 1, tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alertas. Número 2, tenemos que resistirlo. Tenemos que resistirlo. Número 3, tenemos que tener una fe sólida, una fe concreta en Cristo el Señor. Y vamos solamente a observar un puntito en las salutaciones finales. Por conducto de Silvano, el cual lo más probablemente es Silas, el compañero en algunos viajes del apóstol Pablo, lleva esta carta. Él fue el que llevó esta carta, y es bien interesante. Y da la impresión cuando Pedro, en la sección, en los versículos ya finales, en el versículo 12, en el versículo 13, habla de que escribe desde Babilonia, probablemente escribió desde Roma. Y aquí aparece Marcos, el evangelista, que fue el discípulo directo de Pedro. Por lo tanto, aquí está el gran antecedente de que Marcos es el primer evangelio escrito. Y Marcos escribe el evangelio sin ser apóstol, sin ser un testigo en primera persona, pero recabando todos los antecedentes que Pedro le presenta.
como testigo presencial de los padecimientos de Cristo y de la exaltación en gloria cuando lo ve ascender. Por lo tanto, esta carta tiene mucho del tinte de lo que después se presenta en el Evangelio de Marcos, porque Pedro aquí está haciendo prácticamente un recordatorio en clave de las vivencias que tuvo con el Maestro. Que Dios le bendiga, amada iglesia. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión. Tenemos que cobrar aliento, ánimo en los momentos difíciles. Jamás podemos separar la gloria del sufrimiento. Una lleva a la otra. Ambas se complementan y ambas se potencian para el crecimiento del cristiano. Consejo. Tomemos en cuenta esta primera carta de Pedro como una carta de aliento para que cobremos ánimos, estemos alerta y podamos cumplir el llamamiento que Cristo nos ha hecho de una manera muy especial. Consigna y lema para el día de hoy. En mi llamamiento seré frente a Dios fiel, humilde y frente al mundo estaré vigilante. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh, yes, I